Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, doctoras. Buenos días, doctoras. Chicos, les tenemos una buena noticia. Bueno, no sé si es buena. ¿Es buena, Janet? ¿Vale? ¿Es buena? ¿Les comentó? Ok. Es buena, sí es buena. Creo que para ellos es buena. ¿Tan buena como la última o realmente buena? ¿Cuál fue la No última? sé cuál es la última. No fuimos el grupo más alto, pero... Sí. Eso no deben saberlo, Eso lo vi de forma ilegal. No, me enteré de forma ilegal. No, es que estaba ahí. Vi unas gráficas que no debía haber visto. Por eso los vi hasta arriba. No, ¿qué creen? Sí, ya se revisó, tomamos en cuenta sus quejas que nos dijeron del departamental. De hecho, otros grupos habían comentado aparentemente lo mismo, entonces ya checamos con el coordinador de genética, se revisó el examen. Siguen entrando. Se revisó el examen y sí había algunas preguntas de los temas que les dijimos que no iban a venir, que era PCR y diagnóstico molecular. No eran muchas, no eran más de 5, pero sí había. Entonces se hizo un reajuste quitando esas preguntas, obviamente porque se les dijo que no venían los temas y pues obviamente no es justo que se les pregunten. Entonces en los reajustes, algunos de ustedes suben calificación, otros se quedan igual y otros bajan. Tenemos de todo. Entonces, hablando con toda la Academia de Genética, tuvimos una reunión, acordamos al final que los que suben les vamos a subir esa calificación, los que bajan y asumiendo el error que hubo, se van a quedar con la calificación que tienen. De todas formas, no es mucho. Cuando bajan, no bajan más de 2 décimas, 1 décima, pero algunos que suben, yo creo que sí estudiaron los temas porque sí suben bastante. Suben unas 4 décimas más o menos. Bueno, depende del caso, cada quien. Y los que no cambian es porque esas preguntas no les afectaron. Entonces, les vamos a cambiar la calificación en el aula virtual. El día de hoy vamos a pasar las nuevas calificaciones. Si ven que suben, es porque les fue mejor en el examen, no tomando en cuenta esas preguntas. Los que no cambian es porque obviamente pues, no hubo de esos cambios, y los que iban a bajar, les vamos a dejar la calificación más alta que tenían, que es la del primer examen. Entonces, no van a ser afectados de ninguna manera, y eso es asumiendo el error que se cometió en el departamental, y todos salen beneficiados así. No sé si tienen alguna duda al respecto. ¿No? Hablen ahora o callen para siempre con respecto a esto. ¿Están todos de acuerdo? Bueno, aunque no estén. Creo que es lo más justo para todos. Y fue acuerdo de la academia. Sí, todos de acuerdo. Sí, el que cayó otorga. Janet, pues ya quedamos. Entonces, si quieres empezar. Okay. Sí, no, se las cambiamos en el transcurso del día, o sea, después de que termine la clase, ya pues, nos vamos a cambiar. Bueno, entonces hoy vamos a continuar y vamos a hablar sobre los cuadros clínicos de la herencia de tipo autosómica. Autosómica dominante. Autosómica dominante, no, autosómica recesiva, que es la que estamos viendo. Entonces, algunos de estos padecimientos también entran dentro de la clasificación. ¿Están viendo algo que dice errores innatos? Sí, lo que se viene. Entonces, algunos de estos, estas enfermedades con herencia autosómica recesiva
entran dentro de la clasificación de errores innatos del metabolismo. Entonces, solamente voy a dar la definición de qué es un error innato del metabolismo, su clasificación, y vamos a entrar entonces ya a los cuadros clínicos. Entonces, como pueden ver aquí del lado derecho, serían todas o algunas de las rutas metabólicas que están presentes en la célula, ¿no? Aquí este circulito pues, es el ciclo de Krebs. Entonces, un error innato del metabolismo son enzimopatías, que quiere decir que afectan la actividad enzimática de ciertas proteínas y de esta manera se altera el metabolismo intermediario, ya sea de aminoácidos, de carbohidratos o de lípidos, o también el metabolismo energético a nivel de la mitocondria, o también se puede ver afectado el tráfico intracelular. Es decir, alguna enzima se va a afectar, puede entonces afectar todo el ciclo, y como pueden ver, pues está intercomunicado todo el metaboloma en nuestra célula. Entonces, estos cambios pueden ser como estas variantes se pueden generar en enzimas o en coenzimas, que pueden afectar la alteración o el transporte, y esto generalmente ocurre en proteínas o enzimas de membrana. También el metabolismo intermediario, que ya lo dijimos, en orgánulos celulares como son la mitocondria, o en algún ciclo específico, como puede ser el ciclo de la urea. Ahora, se pueden clasificar de acuerdo a los trastornos que van a causar. Vemos aquí acúmulo de metabolitos tóxicos, también puede haber un déficit energético o anomalías de síntesis. Particularmente los que vamos a ver el día de hoy es acúmulo de metabolitos tóxicos. Este acúmulo puede ser agudo o puede ser progresivo. Y entonces, ¿cómo es que se da? Bueno, aquí vemos en los diferentes colores, va un primer sustrato, después dice sustrato 2, hasta llegar a un producto final. Y entre cada sustrato, como pueden observar, hay una enzima responsable de hacer esa transformación, de sustrato 1 a sustrato 2, de sustrato 2 a sustrato 3 y así sucesivamente. Pero, ¿qué sucede si alguna de estas enzimas se ve afectada? Bueno, lo vemos en la imagen de aquí abajo, ¿no? Tenemos el sustrato. Si la enzima responsable de hacer esa conversión a un producto final o a un metabolito secundario se ve afectada, aquí lo marcamos con una X, entonces puede ocurrir que este sustrato se incremente en su concentración y eso pueda causar una toxicidad. Otra cosa es que el sustrato se metabolice por alguna vía secundaria y estos metabolitos puedan también causar una toxicidad. La disminución del producto, porque no se va a poder dar debido a que hay una mutación en esta enzima que ya lo mencionamos, entonces también puede ser consecuencia, o como consecuencia puede tener una toxicidad, ¿no? Entonces, porque es lo que justamente vamos a ver con el siguiente padecimiento, que el sustrato se va a acumular, va a haber la generación de metabolitos secundarios que van a ser tóxicos, el producto se va a ver disminuido y también va a tener consecuencias. En México existe el tamiz neonatal a partir de 1973 y actualmente también está contemplado dentro de esta norma, y aquí lo que se interroga es el metabolismo del neonato, y esto nos permite identificar ciertas enfermedades en una etapa muy temprana, ¿no? Este tamiz neonatal se debe hacer en un periodo de 2 a 5 días para dar oportunidad a que el metabolismo o a lo que estemos interrogando sea el metabolismo de ese neonato. Podemos identificar, entre otros, hipotiroidismo congénito, galactosemia, fenilcetonuria e hiperplasia suprarrenal congénita. Y aquí me faltó agregar fibrosis quística, que es al menos esos 4, galactosemia, fenilcetonuria e hiperplasia, de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, vamos a iniciar con fenilcetonuria. Entonces, dentro de las generalidades de este padecimiento, primero tenemos que se considera, como ya lo mencioné, un error innato del metabolismo. Los individuos nacen y aparentemente pues, son normales al nacimiento, pero es la principal, o bueno, es una de las causas, su acumulo en sustancias tóxicas causa una discapacidad intelectual. De ahí la importancia de identificarlo de manera temprana. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se acumula o qué es lo que está afectado? Bueno, pues es una enzima y la enzima se llama fenilalanina hidroxilasa. Y altas concentraciones de fenilalanina
y sus productos, sus metabolitos alternativos pueden causar daño a nivel cerebral. Y lo que vemos aquí, pues, es la estructura de esta fenilalanina con un anillo aromático y, bueno, su extremo, bueno, su región aminoterminal y carboxilo terminal. Dependiendo de la concentración de fenilalanina, podemos clasificar a este padecimiento. La PKU, que a mí se le conoce como PKU, clásica, se considera cuando tenemos concentraciones por encima en sangre de fenilalanina de 100 micromoles por litro o de 16.6 miligramos por decilitro. Entonces, cuando vemos estas concentraciones de este aminoácido, pensamos ya en una fenilcetonuria clásica. Otra cosa importante es que al ser un aminoácido, recuerden, los aminoácidos están mayoritariamente o están presentes en la dieta y forman parte de las proteínas, ¿no? Entonces, esto nos va a dar, nos está dando indicios de qué es lo que tenemos que hacer más adelante con el abordaje dietético de estos pacientes. Bueno, entonces, la incidencia, como pueden ver aquí, es variada, ¿no? Hay desde 1 en 15,000, por ejemplo, en Estados Unidos, o entre 1 a 17,000 en Europa, y aquí 1 en 4,000, que es, pues, relativamente frecuente, por ejemplo, aquí en Turquía, y en México, aquí lo vemos en el mapa, la prevalencia en este estudio, en este análisis del 2017, es de 3.6 individuos por cada 100,000 habitantes. Ahí se me fue un cero. En México, ¿ok? Y hay algunos estados en donde parece que hay una mayor incidencia, una mayor prevalencia, por ejemplo, aquí podemos ver Zacatecas, y hay algunos en donde hay una menor prevalencia, pero pues ninguno se va a hacer, ¿no? O sea, simplemente sí hay, y es en promedio 3.6. Bueno. Entonces, es una herencia autosómica recesiva. Cuando decimos que es autosómica recesiva, recuerden, estamos hablando de que el gen responsable está dentro de algún cromosoma autosómico, y particularmente este gen, que es el gen PAH, está en el locus, su ubicación es el cromosoma 12 en el brazo largo. Hay reportadas aproximadamente 10,000 variantes patogénicas, y la más frecuente es el cambio de arginina 408 por tripsina, y es la responsable de la fenilcetonuria clásica, en donde podemos encontrar niveles de fenilalanina mayor a 1,000 micromoles por litro. Pero también, y ahorita vamos a ver, puede haber mutaciones en otros genes implicados en esta vía. Y en este caso puede ser BH4, pero solo representa el 1 o al 2% de fenilcetonuria. Y veamos aquí, en esta imagen, el catabolismo de la fenilalanina. Entonces, primero tenemos a la fenilalanina, aquí de este lado, la enzima que es la fenilalanina hidroxilasa, y la denotamos como PHA, está encargada, como su nombre lo sugiere, de agregar un grupo hidroxilo. Al agregar este grupo hidroxilo, entonces el producto que tenemos sería una tirosina. ¿Sí lo ven aquí? Pero para llevar a cabo esta función necesita un cofactor. Y este cofactor es el BH4, que es la tetrahidropterina, ¿ok? Este va a funcionar como un cofactor. Entonces, si hay problemas con la enzima, que les dije que es mayoritariamente los cambios que se presentan, pues ya no se va a llevar a cabo esta hidroxilación, y por lo tanto no tenemos tirosina. Pero también puede ocurrir algunos problemas con BH4. La diferencia va a ser que con BH4 ustedes le pueden dar a ese paciente ese cofactor, y entonces puede tener una mejor respuesta a este padecimiento. De este lado, aquí donde vemos en verde, en azul y en rojo, tenemos nuevamente a la fenilalanina, a la enzima, a la fenilalanina hidroxilasa, a este cofactor, y vean que la tirosina es un precursor. O sea, aquí este es un producto, pero que es un precursor de dopamina, de noradrenalina y finalmente de adrenalina. ¿Alguien me puede recordar qué son estos elementos? Neurotransmisores. Neurotransmisores. Entonces, si al inicio decíamos o comentaba yo que tienen un déficit intelectual, ¿sí ven por qué podría darse? No, ahorita vamos a ir ahondando un poco más, pero sí vemos la relación. Sí. A ver, ¿cuál es?
que la fenilalanina y la tirosina, que va a ser producto de la fenilalanina, van a ser, digamos, partes de una síntesis de neurotransmisores. Entonces, al no haber estos dos, no se van a poder generar estos neurotransmisores y la comunicación interneuronal no va a ser la que debe ser. Okay. Fíjate, en realidad la fenilalanina es la que va a estar incrementada, porque aquí este paso de fenilalanina a tirosina es el que nos está dando, y el que se va a ver disminuido es la tirosina. Entonces, esta fenilalanina que tenemos en mayores niveles va a seguir una ruta alterna, ¿okay? Y va a generar metabolitos secundarios, que estos también pueden ser o causar efectos en cerebro, como ácido fenilpirúvico, fenilacético o feniláctico, ¿ok? Entonces, lo que dijo su compañera es correcto, únicamente aclarar que lo que se ve disminuido es la tirosina y lo que se incrementa es la fenilalanina, porque no hay este cambio. De hecho, aquí los efectos tóxicos, en estas enfermedades de los metabolitos, de hecho se da por la neurotoxicidad de estos metabolitos secundarios. Eso es lo que le causa la enfermedad precisamente a los pacientes. Y como es un daño acumulativo, por eso es muy importante que detecten a estos niños a edades tempranas. Y ahorita se los va a mencionar Janet más adelante. Mientras más tiempo pasen produciendo estos metabolitos secundarios por la falta de estas enzimas, más daño se va a causar al organismo y más severos van a ser los síntomas. Sí, correcto. Bueno, gracias. Entonces aquí vemos nuevamente, a partir de la dieta, ¿no?, donde vamos a obtener proteínas, vamos a obtener ambos aminoácidos, tanto fenilalanina como tirosina, pues porque recuerden que ambos aminoácidos constituyen a las proteínas. Cuando la fenilalanina no puede ser hidroxilada y transformada a tirosina, entonces esta fenilalanina sigue rutas alternas y producción de metabolitos secundarios como ácido fenilpirúvico. ¿Okay? Este paso de limitar a la tirosina, de incrementar la fenilalanina, es la característica de la fenilcetonuria. La tirosina como precursor es precursor de la dopamina, también es constituyente de proteínas, pues porque finalmente para que nosotros podamos existir y las estructuras celulares corporales, pues necesitamos proteínas. Y también es precursor, vean aquí, de la melanina. Entonces, una de las características de estos pacientes puede ser la hipopigmentación. Bueno, es la hipopigmentación. También se pueden ver afectados en su crecimiento y, como ya vimos, pues las alteraciones neuronales que se van a dar. ¿Okay? Entonces, aquí vemos la presentación clínica de pacientes o de un paciente con fenilcetonuria. Primero puede tener microcefalia, también puede presentar déficit intelectual y motor permanente si es que no se atiende a tiempo. Otro problema que pueden tener es epilepsia, problemas de conducta, y hablamos de hipopigmentación en iris, piel y cabello. Entonces, esta niña que está en A es paciente con fenilcetonuria, y no sé si noten en el cabello, se ve un poco como, pues si no claro rubio, pues es digamos más claro seguramente en relación con sus padres. O sea, también eso tiene que quedar como claro, ¿no? O sea, cuando hablamos de hipopigmentación, sí van a ser individuos con un tono de piel más claro o el cabello más claro, pero siempre en relación pues con los padres, ¿no? No podemos pasar de ser una persona de tez morena a ser una persona rubia por completo. Otra característica que se puede presentar en ellos es un olor muy característico que se conoce como mohoso o a ratón mojado. También pueden presentar eczema y las complicaciones en cuanto al déficit intelectual pueden darse por la disminución de la mielina y, como ya vimos, también de los neurotransmisores. Ahora, otra cosa que se ha visto en estos pacientes es que, bueno, aquí hay una resonancia magnética, y lo que vemos aquí con estas flechitas o que se señala es una atrofia en el cerebro. Y también aquí en A y en B, aquí lo dice, tenemos daño a la sustancia blanca, ¿ok?, en el cerebro. Entonces, todo
esto parece ser consecuencia de la acumulación de estos metabolitos secundarios. Ahora, entonces, como lo mencioné, la principal consecuencia del acúmulo es el déficit neuronal y por lo tanto el retraso mental. Digamos que es lo que tiene muchísimo más estudio y se propone una fisiopatología. Entonces, por un lado tenemos que la fenilalanina se va a incrementar por problemas en la fenilalanina transferasa, hidroxiltransferasa, ¿no? Que es una enzima que está presente en hígado. Entonces, se incrementa en sangre, llega y pasa la barrera hematoencefálica con ayuda de un transportador, como pueden ver aquí. Ya en cerebro, el incremento en este aminoácido, entonces aquí reduce la sinapsis, también hay daño en la mielina y por lo tanto lesiones en materia blanca, y también inhibe, vean aquí, el triptofano y la tirosina, ¿ok? A esta enzima, la triptofano y tirosina hidroxilasa. Se ha propuesto también que esta fenilalanina compite con otros aminoácidos para entrar al cerebro. Y recuerden que estos aminoácidos, como ya dijimos, son necesarios para formar proteínas. Estos aminoácidos se les conoce como aminoácidos de cadena neutra, y aquí el ejemplo puede ser triptofano, tirosina, histidina, metionina, todos los que están aquí son con los que va a competir. Entonces, también se ha sugerido que una suplementación con estos aminoácidos, entonces puede disminuir esa competencia. O sea, si tenemos más aminoácidos de estos LNAA, van a competir con la fenilalanina y de esa forma se va a favorecer su entrada, porque de otra forma, si tenemos una menor concentración de ellos, como pueden ver aquí, también disminuye la síntesis proteica y la síntesis de neurotransmisores. Y en conjunto, todo esto, un incremento en fenilalanina, una disminución de estos aminoácidos, entonces nos trae todas las consecuencias cognitivas de estos pacientes. Ahora, el diagnóstico se puede hacer, como lo mencioné muy al principio, en el tamiz neonatal, que como vimos, puede ser a partir entre el segundo y el quinto día de nacimiento. Lo que se va a evaluar es la deficiencia de la fenilalanina transferasa por tamiz neonatal, y es efectiva en el 100% de los casos. De hecho, fue la primera prueba diagnóstica o que se propuso en el tamizaje. Y también concentraciones superiores a 6 miligramos por decilitro, entonces son la prueba de que es positiva o que este paciente tiene fenilcetonuria. El tratamiento que se le da a los pacientes es básicamente una intervención dietética, y va a ser una intervención dietética para toda la vida, ¿ok? No puede haber o si dejan esta dieta, pues entonces puede haber problemas nuevamente, se pueden incrementar esos niveles y causar ese daño neurológico. Debe de haber una suplementación con los aminoácidos libres de fenilalanina, porque aquí lo que queremos evitar justamente es que se incremente la fenilalanina, ¿no? Pero por otro lado también necesitamos suplementar tirosina, porque si ustedes se acuerdan, la fenilalanina se le agrega el grupo hidroxilo y entonces tenemos tirosina. Nuevamente traigo a esta niña en esta imagen porque en A no tenía el tratamiento dietético y en B ya tiene el tratamiento dietético. Entonces, como pueden observar, uno de los primeros cambios es en el color de su cabello, ¿no? Aquí se veía, como les dije, como café un poco más claro en comparación en donde estamos en B, en donde ya tiene un poco, pues, de color, tiende más hacia el color negro, ¿no? Porque ya se está disminuyendo esos efectos de limitar la cantidad de melanina. Y aquí tenemos, como pueden ver, algunas fórmulas que ya se venden para pacientes que necesiten tomar o están en un periodo de lactancia libres de fenilalanina. La lactancia materna no está contraindicada, ¿ok? Y también vemos aquí una tabla de algunos alimentos que pueden o no consumir estos pacientes dependiendo de la concentración de este aminoácido. Por ejemplo, aquí dice alto contenido y aquí cantidades normales y los que sí o que deben de controlar su ingesta.
como sabemos, los aminoácidos son constituyentes de las proteínas y por lo tanto carnes y pescados pues son elementos o alimentos con una gran cantidad de aminoácidos y por tanto de fenilalanina, y estos son los que deben de ser controlados mayoritariamente. También vemos aquí la gelatina, algunos frutos secos y bueno, obviamente este control dietético pues lo tiene que hacer un nutriólogo con conocimiento de este tipo de padecimientos. Ahora, otra cosa importante es que, bueno, aquí también vemos una tabla de ingestas que se sugiere de fenilalanina, de tirosina también, para estos pacientes con la deficiencia en la enzima. ¿Okay? Según la edad, va a cambiar los miligramos por día. Y otra cosa también aquí que les quería comentar es que las personas o las mujeres con fenilcetonuria, perfectamente pueden tener hijos, ¿no? Lo importante aquí es que estén controladas en los niveles de fenilalanina para evitar la formación de estos metabolitos secundarios, porque estos metabolitos secundarios tienen un efecto teratogénico sobre el producto. Y entonces, si esta mujer no está controlada, como consecuencia podría no heredar o no haber heredado ese gen mutado, ese alelo mutado o la variante patogénica, pero si no cuida su alimentación, entonces ese exceso, ese ácido fenilpirúvico puede dañar al producto. ¿Okay? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con estas pacientes. Y entonces, ¿cuáles serían los objetivos a alcanzar con estas modificaciones en la dieta que aquí vemos restrictiva para estos pacientes? Primero, debe haber o se pretende mejorar aspectos del comportamiento, aspectos neurológicos, de calidad de vida, por ejemplo, ¿no? También. Entonces, ellos si tienen un comportamiento agresivo, pues que sea, o también aquí, que disminuya, ¿no? O si se autoinfligen daño, pues también. Si son hiperactivos, que todo esto disminuya, ¿ok? Si tienen problemas para dormir, ansiedad, todo esto se busca que sea una disminución. En el caso de la parte neurológica, entre más temprano se atienda y se diagnostique, mejor pronóstico tendrán. Al menos, por ejemplo, la imagen que les mostré de esa niña, desafortunadamente no fue atendida a tiempo y entonces ya tenía un daño neurológico permanente. Bueno, también aquí se pretende y se busca que se mejore la piel, también el olor corporal y si vieron ahí, pues el color, ¿no? El color del cabello también cambió. Entonces, esto siempre y cuando se siga una dieta adecuada. Y la calidad de vida, pues siempre va a ser mejor cuando está controlado cualquier padecimiento. Luz levantó la mano. Es que no sé si fue mi internet porque está muy malo o si se cortó. ¿Cortó? No. Yo creo que fue el mío entonces. No lo sé. Fue el mío. No sé. Bueno, Luz tiene la mano levantada porque sí te paraste, pero yo tengo problemas desde la mañana con el internet. Bueno, yo tengo una duda sobre lo del olor que mencionó. ¿Cómo se relaciona con lo de la alta producción de la fenilalanina? ¿Cómo se podría relacionar? Ajá, o por qué se da. Bueno, porque lo de la hipopigmentación ya entendí por qué, pero el olor o cómo se da o por qué. Ok, muy buena pregunta. La verdad, no tengo una respuesta como de bioquímica, ¿no? Así de, pues porque, no sé, esta ruta o por aquí se da, ¿no? El olor es de los metabolitos secundarios. Del ácido, de los ácidos, ¿verdad? Claro, porque... Sí, por eso huele como... Sí, ratón mojado. Como a bioterio. No sé si alguien de ustedes está alguna vez en un bioterio. O un perrito mojado a lo mejor, pero es que el del ratón es como un poquito más fuerte. Pero son los metabolitos secundarios que se producen, son elementos volátiles. De hecho, la tirosina es un aminoácido aromático y los metabolitos secundarios que se producen principalmente te generan ese olor. Como son muy volátiles, son muy fáciles de detectar por los receptores de la nariz. Entonces, por eso huele, es un olor muy penetrante. Como, no sé si alguna vez han dejado la ropa mojada sin que se seque por muchos días.
¿Alguien? Como a humedad, ¿no? Ajá. ¿Ves ese olor como a humedad? Ahora imagínatelo agregándole el olor de un ser vivo. El olor a ratón mojado es hasta te pica un poquito la nariz. Es extremadamente penetrante. Pero, buena pregunta, es por los metabolitos secundarios. Una pregunta antes de continuar. ¿Sí me escucharon completo o se cortó el internet? Yo sí escuché. Escuché, Doc. Sí, se escucha. Sí, escuchaba. Okay. Bueno, ok. Muy bien. Entonces, fenilcetonuria, perdón. Sí, hasta aquí dejamos fenilcetonuria. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si yo les preguntara en un examen, ¿cuál es la sustancia que se acumula en la fenilcetonuria y cuál es la sustancia que queda o el aminoácido que se limita? ¿Cuál es la respuesta? Fenilalanina aumentada y la tirosina disminuye. Ok, y entonces la siguiente pregunta, ¿a qué se deben esos efectos neurotóxicos de la fenilalanina? La producción de los metabolitos secundarios, los ácidos. Ajá. ¿Cuáles son? El ácido fenilpirúvico, el fenilacético y el feniláctico. La fenilalanina. La fenilalanina en cerebro, ¿no? ¿Cuál es el efecto que tiene? Que compite con otros aminoácidos. Compite con otros aminoácidos para entrar, ajá, utilizan el mismo transportador, ajá. ¿Qué otra cosa podría ser? Acuérdense de los neurotransmisores, ¿no? También se limitan. Bueno, entonces vamos a hablar de fibrosis quística. Bueno, antes de entrar, ¿quién me puede decir qué leyó rápidamente de fibrosis quística? Lo elijo al azar. A ver, Carol Satoshi. Bueno, que eso es un trastorno. Bueno, ¡ay, perdón! Va a ser de herencia autosómica recesiva y va a dañar a los pulmones y también al sistema digestivo, si no estoy mal. Ok, sí, muy bien. Así. Bueno, pues lo que yo sabía de la fibrosis quística eran que las células que producen la mucosa, por ejemplo, y el sudor y los jugos gástricos, como que se vuelven más espesos y pegajosos, y estos son los que atacan a lo que mi compañera dijo, que a los túbulos y a los tractos, y pues producen problemas en el sistema. Ok. Muy bien, así. Vamos a empezar. Entonces, fíjense. Bueno, aquí está Omi también les había puesto en el otro, en el de fenilcetonuria. Y en el caso de la fibrosis quística, pues de manera general vamos a decir que es una enfermedad multisistémica. ¿Okay? Afecta el tracto respiratorio, ¿no? También hay problemas pancreáticos, intestinales, en el sistema hepatobiliar, de las glándulas sudoríparas, como también su compañera lo mencionó, y en el sistema reproductor masculino. ¿Okay? ¿Cómo podemos tener una idea de que un paciente puede cursar con este padecimiento? Bueno, en algunos casos hay infecciones recurrentes, o mejor dicho, este es uno de los principales signos, infecciones recurrentes o crónicas en el tracto respiratorio. También puede presentar bronquitis, bronquiectasia,
neumonía, y otra cosa característica es la presencia de hilio meconial. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Entonces, la incidencia de este padecimiento, nuevamente, depende mucho de qué lugar estemos hablando. Aquí vemos que hay uno en 3.000 en descendientes europeos. En Latinoamérica, en general, así de forma general, decimos que hay uno en 4.000 a 10.000. ¿Okay? Y en México, la incidencia es de uno en cada 8.500 nacidos nuevos. La herencia, como ustedes ya lo mencionaron, es una herencia autosómica dominante. Antes se creía o se pensaba que esta enfermedad era letal, ¿no? Actualmente, con todos los avances, no solamente de la secuenciación y también en la investigación, dan un mejor pronóstico de vida a estos pacientes. Pueden llegar a vivir aproximadamente o por arriba de los 56 años. Aquí el gen que está afectado es el gen CTFR. Se encuentra localizado en el cromosoma 7, en el brazo largo del cromosoma 7. Nuevamente vemos, todavía estamos hablando de cromosomas autosómicos. La proteína para la que da lugar este gen recibe el mismo nombre, CTFR, y es o se llama regulador de la conductancia transmembranal de fibrosis quística. Entonces aquí nada más vemos ajá. Janet, FTR, hay un pedazo ahí. Ajá. FTR, así como lo tienes arriba. Chicos, Sí, los gen, acuérdense, tienen un nombre muy, muy, muy específico. En este caso, FTR, que es en inglés significa regulador de la conductancia transmembranal de fibrosis quística. Cystic fibrosis, acuérdense. Cystic fibrosis, transmembrane regulator, si no mal recuerdo. Sí, aquí hay un error de dedo. ¿Y qué les iba a comentar? Tienen la proteína y el gen llevan el mismo nombre. Únicamente cuando ustedes están hablando de genes, tiene que estar en cursiva. Y cuando están hablando de proteína, pues no está en cursiva. ¿Okay? Entonces, dentro de las variantes patogénicas, la que representa aproximadamente el 70% o incluso más, también depende mucho de la población, es la de lesión de la fenilalanina en la posición 508. Seguramente en la literatura todavía la van a encontrar como delta F508. Esto es a nivel de proteína. A nivel de DNA, lo que se deleta, el triplete que se deleta va del nucleótido 1521 al 1523, donde hay una deleción, y la secuencia es CTT, que es lo que se pierde. Ahora, la expresión de este gen, y por lo tanto de esta proteína, es en tejido epitelial que reviste, como ya dijimos, las glándulas sudoríparas, el tracto respiratorio, los conductos pancreáticos, hepático, el intestino y el aparato reproductor. De ahí que sea una enfermedad multisistémica. Bueno, la proteína... como ven, nada más el detalle, afecta principalmente glándulas exocrinas. Gracias. La proteína, en su estructura, como dijimos, pues es un canal, ¿no? Entonces, por lo tanto, debe estar en la membrana. Su función es, como pueden observar, permitir la excreción de bicarbonato y también de cloro. Pero esto también está regulado, o sea, no puede estar todo el tiempo abierto, no puede todo el tiempo estar cerrado. Entonces, aquí lo que vemos es que necesita unirse ATP a dos regiones muy particulares que se llaman dominio de unión a nucleótidos, es donde está denotado como NBD1 y NBD2, es a donde se une el ATP, y además también en un dominio que se denomina dominio R, que es el dominio regulador, debe estar fosforilado. Entonces, cuando ocurren estas dos cosas, el canal se abre y permite, como les dije, la salida de cloro y de bicarbonato. De otra forma, está cerrado, ¿no? Y entonces aquí mayoritariamente dentro de la célula estaría el cloro y el bicarbonato. Entonces vean, aquí tenemos una comparación de lo que veríamos de forma normal en el lado izquierdo y de lo que se vería en un estado o patológico del lado derecho. Entonces,
Aquí tenemos tenemos a las células epiteliales, tenemos a los cilios, que son muy importantes porque ellos hacen ese movimiento como de barrido, ¿no? Para quitar aquí cualquier, incluso bacterias y demás. Cuando está funcionando el canal, vean, permite la salida de bicarbonato, de cloro y también la entrada de sodio. Ajá, entra sodio, pero también entra agua. Y aquí está el pH, esta salida del carbonato nos ayuda a mantenerlo pues relativamente neutro, pero cuando se ve alterado este canal, ya no permite la salida de bicarbonato ni de cloro. Y entonces con esto también cambia un pH hacia un pH mucho más ácido. Otra cosa es que al entrar sodio también entra agua y entonces esta parte de que se genera del moco se deshidrata, lo que hace que estas secreciones sean mucho más espesas y da la oportunidad a que lleguen bacterias a colonizar, que están aquí mostradas. Esas bacterias preferentemente son, aquí vemos, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Estas dos particularmente son las más comunes que se van a encontrar en estos pacientes, colonizando e infectando. También este moco espeso va a llevar, como pueden ver aquí, al acortamiento de estos cilios y por lo tanto a su estancamiento. Otra característica es que va a haber una inflamación constante y un taponamiento de toda esta glándula y de toda esta región. Ahora, esto, como dijimos, es porque el canal no está funcionando. Existen diferentes mutaciones o variantes patogénicas que afectan a este canal. Se clasifican, como pueden ver, del 1 al 6, ¿no? O sea, hay diferentes tipos. En el caso, bueno, aquí también vemos que cada una de ellas tiene alguna consecuencia funcional y también, sobre todo, aquí vemos el ejemplo de esa mutación. En el caso de las mutaciones de clase 1, pues hay una disminución en el número de canales, porque lo que pasa es que no se está produciendo. En el caso de las variantes patogénicas de clase 2, entonces también hay una disminución en la cantidad de estos canales y generalmente se da por un mal plegamiento de esta proteína. ¿Okay? Y aquí es a donde vemos a la F508D, se la pueden ver aquí. Entonces, la mutación más frecuente pertenece a la clasificación de tipo 2. También tenemos otras mutaciones o variantes patogénicas que disminuyen quizá un poco la presencia del canal en la membrana o que afectan la salida, por ejemplo, o su papel de conducir o permitir la salida de cloro. O sea, está en la membrana, pero no va a ser tan eficiente. Entonces, esto, o sea, el tipo de mutación, de tipo de variante, nos va a dar entonces un fenotipo, como lo que les decía, ¿okay? Y una presentación clínica. Entonces, en la fibrosis quística clásica, que a la que pertenece F508D, tenemos sinusitis crónica, insuficiencia pancreática, por ejemplo, vean aquí. Con el tiempo se desarrolla diabetes, también enfermedad pulmonar obstructiva, esto lo vemos desde la infancia. Y también, como les dije, puede haber una infección crónica con cierto tipo de bacterias que ya vimos, Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus. También hay enfermedad en el hígado en aproximadamente del 5 al 10% de estos pacientes y también hilio meconial en pacientes recién nacidos, aproximadamente de un 15 a un 20%. Y también aquí la ausencia de Vas deferens en el caso de los hombres, lo que causa una cisternia obstructiva. Y una cosa muy importante y que va a ser clave para la detección de la fibrosis es la alta concentración de cloruros en el sudor. En el caso de tener una fibrosis quística no clásica, que se debe a esas mutaciones que sí permiten la síntesis del canal, que llegue, que quizá no funcione tan adecuadamente, pero que sí hay canal, entonces también puede haber una sinusitis crónica, pero vean aquí hay suficiencia pancreática, o sea, aquí no se presenta, o sea, no es tan severo. También puede haber pancreatitis, la enfermedad pulmonar
puede ser de presentación variable, es decir, no necesariamente tiene que ser en la infancia, a diferencia de cuando es la clásica. También aquí sí vemos que el problema de infertilidad masculina también se presenta, y la concentración de cloro en sudor aquí es baja, a diferencia de la fibrosis cística clásica. Entonces, hasta ahí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, doctora. Yo sí tengo Entonces, aquí esta imagen resume un poco lo... Alguien sí. tenía una duda. Adelante, Luz. Lo de la diferencia entre clásica y no clásica se refería a los tipos de mutaciones. Exacto. Sí, mira, lo que te decía es que hay mutaciones que van a anular la actividad de este canal. Por ejemplo, la de clase 1 y la de clase 2, mi conexión me dice que está instalada. No van a permitir, por ejemplo, la de clase 1 definitivamente no va a haber producción del canal. Y la de clase 2, al haber un mal plegamiento de la proteína, también no va a estar activo el canal. Ajá. La clase 4, 5 y 6, en esta van a disminuir la función, pero sí van a estar, el canal sí va a estar en la membrana. Entonces, esta diferencia entre que no funcione el canal, que no esté presente o que su función sea disminuida, va a ser la diferencia en la presentación de la fibrosis quística. La fibrosis quística clásica es la que, digamos que es más severa en comparación con la fibrosis quística no clásica. La diferencia entre ellas va a ser la presencia y funcionalidad del canal. Entonces, ¿la clásica sería la de tipo 2? Exacto. La clásica, sí, la clásica es mutaciones de tipo 2, en donde encontramos a la delta F508, que es la, falta la fenilalanina en esa posición. Ok, gracias. De hecho, esto es muy importante también, y aprovechando la pregunta, para terapias, porque no es lo mismo tener algo de proteína que no funciona tan bien a no tener nada de proteína. Y de hecho ahorita muchas de las terapias están dirigidas precisamente a clase 2 y a la de lesión delta F508 de la proteína CFTR. Y lo que tratan de hacer es abrir el canal, o sea, poner fármacos que hacen que la proteína vuelva a funcionar un poco. Problema, por ejemplo, que es que esta terapia, pues obviamente no se puede aplicar a clase 1 porque ni siquiera estás produciendo la proteína. Sí, efectivamente. Gracias. Entonces, ¿dijiste gracias o ibas a preguntar otra cosa? No, dije gracias. Perdón, ok. Bueno, entonces, decíamos que es multisistémica, y aquí vemos pues un paciente con los diferentes órganos que se pueden ver afectados, y pulmones. Ya hablamos de que hay una infección recurrente, inflamación y también obstrucción. En las glándulas sudoríparas también hay una elevada concentración de cloro. En el hígado puede haber cirrosis. En el páncreas, entonces hay un problema exócrino y se puede presentar diabetes en edades más avanzadas de los pacientes, o también pueden cursar con pancreatitis. En el caso del intestino, pues vemos hilo meconial desde el neonato. Y también otra cosa que, y aquí infertilidad en el caso de los hombres, ¿no? Otra cosa que les quería mencionar es que pues el conocimiento en este padecimiento se ha incrementado muchísimo, y ahora, además de saber que hay mutaciones que predisponen y que afectan el canal, y por lo tanto a un individuo se puede presentar un fenotipo ya sea clásico o no clásico, también se encuentran algunos otros genes que van a participar en el desarrollo de estas o en las complicaciones de estos padecimientos. Se les llama modificadores y también a estos genes, y también debemos de recordar que hay factores ambientales, o sea, que están
pues que están ahí como parte del ambiente y que no siempre se pueden controlar, pero que pueden contribuir, ¿ok? Entonces, nada más para que lo tomen en cuenta. Entonces, bueno, en la presentación clínica, como tal, aquí no traigo imágenes, aquí Espérame, básicamente te iba a vamos a ver. decir tantito, antes de que pases, aquí hay algo muy importante, chicos. Ilio meconial, fibrosis quística hasta demostrar lo contrario. Cuando ustedes vean un niño, bueno, cuando roten en hospitales y llegan a ver un niño con ilio meconial, inmediatamente refieran la genética, porque eso es fibrosis quística, hasta que se demuestre lo contrario. Ese es, de hecho, el primer síntoma en recién nacidos. Alison, sí. Sí, yo tenía una duda. Entonces, ¿esta enfermedad también podría ser pleiotrópica? Es pleiotrópica, ¿sí? Correcto. Ok, gracias. Sí, bueno, aquí entonces vamos en las manifestaciones clínicas. Como les decía, como tal, no hay una imagen para cada una de las cosas, entonces, pero pues es un poco repetitivo de lo que ya hemos hablado un poco, ¿no? Hay manifestaciones respiratorias que pueden ser severas, pueden ser crónicas, infecciones también, persistentes, pseudomonas, aeruginosa o estafilococos aureus. Estos son los que generalmente se encuentran. También puede haber tos desde los primeros días de vida. No sé, si hay una radiografía de tórax, entonces podemos quizá ver insuflación pulmonar difusa, engrosamiento intersticial. También aquí puede haber pólipos nasales, ¿no? Si es que se hiciera... hay alteraciones gastrointestinales, como ya lo vimos, y también pues nutricionales. Estos pacientes generalmente son como mucho más pequeñitos, mucho más delgaditos en comparación con niños de su misma edad. El ilio meconial, como ya lo mencionó la doctora, importante desde el inicio. También puede haber prolapso rectal, síndrome de mala absorción. También al haber problemas con la absorción de vitaminas liposolubles, bueno, también se debe de dar una suplementación, insuficiencia pancreática, como ya lo vimos, y también se puede presentar estatorrea. Ahora, bueno, aquí también déficit de la absorción de estas vitaminas, también de zinc, de hierro, también puede haber un retardo en el crecimiento, presentar talla baja, ¿ok? Y en el caso de las anormalidades masculinas, pues ya vimos que puede presentarse infertilidad. Y en el caso de las mujeres, el moco también puede ser mucho mayor espeso. Puede presentar mayor espesor, de hecho. Entonces, para el diagnóstico, si tenemos una fibrosis quística de manera típica, pues entonces lo que tenemos que buscar son síntomas específicos y sudor, el cloro en sudor, ¿no? Y la concentración que nos debe de dar es mayor de 60 milimoles por litro, pero se debe llevar a cabo en 2 ocasiones estas mediciones. En el caso de la fibrosis quística que es atípica o que no es la clásica, entonces, como ya vimos, la concentración de cloro, bueno, no lo hemos visto, la concentración de cloro va de entre 30 a 60 milimoles por litro, o sea, no supera esta concentración. Por lo tanto, también aquí, entonces, se deben de buscar mutaciones o variantes patogénicas en este gen, ¿ok? O para hacer esa diferencia y no dejar fuera a estas personas, como dijimos, eso sí, pueden presentar mutaciones que no alteren por completo la funcionalidad de este canal. Y entonces vamos a ver qué es lo que se sigue, o cuál es el diagnóstico, o el procedimiento para llegar a determinar fibrosis quística. Bueno, entonces estos son los criterios que se utilizan. Vean, aquí dice, individuos con al menos una de estas características. Vean, el ilio meconial en el nacimiento es importante, como ya lo mencionó la doctora, y hasta que no demuestre lo contrario, pues se sugiere que es fibrosis. También puede haber diarrea, algo muy importante es las infecciones recurrentes en las vías respiratorias, los
pólipos nasales, el prolapso rectal. En el caso de infertilidad masculina, pues generalmente esto se denota hasta que pues son adultos los pacientes. Y puede haber modificaciones en los electrolitos. Otra cosa para hacer este diagnóstico también es que podemos buscar la prueba en sudor y también hacer o buscar las variantes patogénicas. Entonces, como también les dije, en el tamiz neonatal, o sea, no como tal es un diagnóstico, pero puede dar una primera señal de problemas y que sugieren o que pueden sugerir fibrosis quística. Entonces, esto es de la Secretaría de Salud y esto es lo que se hace en teoría en México para el diagnóstico de fibrosis quística. Entonces, esto parte de identificar recién nacidos, inicia con la medición de tripsinógeno inmunoreactivo, que es de origen pancreático, y cuando tenemos una concentración menor del 99.5%, entonces decimos que es normal. Si es mayor a este porcentaje, entonces se tiene que tomar una segunda muestra después de 21 a 28 días. Después de ese tiempo, nuevamente, si la concentración es menor, aquí decimos que es normal, pero si no ocurre eso, entonces algo importante, vean aquí, es el análisis molecular y por secuenciación. Entonces, aquí vemos la importancia del diagnóstico molecular, ¿no? Aquí vemos arriba que este análisis molecular, al menos para la población mexicana, se sugiere la secuenciación de estos exones. Aquí son varios exones, entonces estos son los que se sugieren, e incluso también un intrón, que deben ser secuenciados. Si una vez que se hizo esa secuenciación, si encontramos dos variantes patogénicas, entonces ya esto condiciona a la fibrosis y damos este diagnóstico. Pero además se debe debe de mandar de referencia a un neumólogo y se debe hacer la prueba de cloruros en sudor para pues ya confirmar tanto la mutación con la prueba de cloruros en sudor. Aquí lo que se espera es una concentración mayor a 60 milimoles por litro. Si solo se detecta una variante patogénica, o sea, no las dos que se piden o se sugieren, entonces lo que se hace es secuenciar ahora todo el gen. Aquí, si se dan cuenta, en el primer análisis de secuenciación fueron exones o un intrón muy particular, pero podría ser que ese cambio, esa variante no está dentro de lo que ya se secuenció y necesitamos conocer la secuencia de todo el gen. Entonces, una vez que se hace una secuenciación y se encuentran ese cambio, también se le tiene que hacer pruebas en sudor y entonces puede salir que sea indeterminado, se necesita repetir y puede ir un rango de 30 a 59 milimoles por litro. Y si es negativo, entonces es menor a 30 milimoles por litro para esta prueba de cloruros en sudor. Entonces, recuerden que este intermediario pues, puede caer dentro de la fibrosis no clásica. ¿Okay? Entonces, con esto en mente, vamos a dar un tratamiento. En el caso del tratamiento, como la doctora lo mencionó, actualmente, dependiendo mucho de la mutación, entonces es el tipo de medicamento que se sugiere para estos pacientes. Entonces, en el centro tenemos aquí a la fibrosis. Recuerden que aquí tenemos el problema de que el moco es muy espeso, entonces se les da también soluciones salinas como para hidratar, al menos en la vía aérea. Y vimos que también el moco tiene un efecto obstructor. Entonces aquí se les da una terapia con Dornalza alfa, que es una nucleasa. Y lo que se encarga de hacer es degradar el DNA que se acumula como resultado de la muerte de neutrófilos. ¿Okay? Entonces es lo que hace esta enzima, degrada. También por otro lado, vean aquí de este lado, estoy señalando, se les da antibióticos, ¿no? Antibióticos inhalados, porque recuerden que tenemos bacterias que están ahí colonizando, que pueden estar con una infección recurrente. Si el canal está en su configuración cerrada, entonces se utiliza un producto que se llama Ivacanfor, que lo que hace es
permitir o abrir ese canal para permitir la salida de cloro. Entonces, realmente con esta confibrosis quística, el avance y la relación entre las mutaciones y la terapia o el tratamiento, pues ha avanzado demasiado. Y ya es mucho, y por eso es que ya no se considera un padecimiento letal como pues muy al inicio, ¿no? Ahora ya hay una expectativa de vida pues mucho mayor. Bueno, en parte esto también se debe a que es una enfermedad muy común en Europa, en la población caucásica, de hecho. Estas mutaciones se coseleccionaron en la Edad Media también y aparentemente pues fue una presión evolutiva positiva porque si se acuerdan en esa edad pues, al no haber mucha higiene había muchas enfermedades gastrointestinales. Entonces las personas que tenían estas mutaciones realmente no perdían tantos electrolitos y no llegaban a morir por esas enfermedades. Entonces es algo que se coseleccionó. Bueno, no sé si afortunado o desafortunadamente, pero pasó. Y entonces en Europa es una enfermedad muy, muy, muy común y al ser recesiva es muy común también que dos personas que son al menos portadoras se casen y tengan descendencia que desarrolle esta enfermedad. Entonces, al ser tan común y tan importante, pues hay mucha investigación al respecto en Europa y como tienen dinero, pues por eso muchas de estas terapias se han avanzado mucho. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar más prisa porque faltan 2 todavía. Y pues una hora. Ay, ¿cuál vamos? Permítanme, es que no la tenía abierta, perdón. Bueno, a ver, entonces les voy a compartir. Y el siguiente tema va a ser hiperplasia suprarrenal congénita. Y también vamos a ver las generalidades. Aquí dentro de las generalidades tenemos que también es un conjunto de anomalías. Su herencia es autosómica recesiva. Y aquí lo que puede ocurrir es que puede haber un déficit de alguna de las enzimas necesarias en la síntesis de cortisol en la corteza adrenal. La más común, o la clásica, la que se considera clásica, es por déficit en la enzima 21-hidroxilasa. Aquí va a depender, va a influenciar la forma o el diagnóstico y la forma de presentación, el sexo del paciente. También en el caso de la mujer se puede presentar justamente ambigüedad genital y también se observan hiperplasia suprarrenal, tanto en hombres como mujeres, y las hormonas que se ven disminuidas son los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Ahora, de este lado solo es para que recordemos. Tenemos aquí las glándulas adrenales que van a ser estimuladas por el hipotálamo, que va a secretar a CRH, esta hormona, y después va a estimular a la pituitaria, que a su vez va a estimular, bueno, va a producir ACTH, y que va a estimular ahora sí a la glándula adrenal. Esta glándula, dentro de las hormonas que va a producir, bueno, se encuentra el cortisol, y el cortisol va a mandar una señal negativa, aquí vemos al hipotálamo, para pedir, bueno, sí, para que se evite, ¿no?, esta señal, digamos aquí positiva, de que se esté incrementando o que se esté sintetizando las hormonas adrenales,
Y cuando esto no ocurre, cuando hay una disminución o no tenemos cortisol, entonces esta vía, digamos, va a estar prendida continuamente, ¿no? Lo que va a causar la hiperplasia suprarrenal. Bueno, esa es una parte. Ahora, para hacer o para que se lleve a cabo la síntesis de estas hormonas, como que son el precursor es el colesterol, ¿no? Y después, como pueden ver, pues hay diferentes enzimas, son varias enzimas que participan en la formación de aldosterona, de corticoesterona, de cortisol y de hidrotestosterona, que aquí la vemos. Si todo funciona bien, bueno, pues tenemos estas hormonas. Recuerden, el cortisol entonces al producirse mandaría una señal negativa para que deje de estimularse justamente la síntesis de estas hormonas, ¿no? Es así un feedback, ¿no? Entonces, el problema que se va a dar en este padecimiento ocurre cuando tenemos mutaciones que van a inactivar a la enzima 21-hidroxilasa, que la vemos aquí. Está en rojo y está marcada con una X. Entonces tenemos aquí el colesterol como precursor y después de ciertos pasos tenemos a la progesterona como un precursor para que de esta enzima de la 21-hidroxilasa para que se forme deoxicorticoesterona, que también vemos es un precursor para los productos finales que son la aldosterona y la corticoesterona. Si no se puede seguir esta vía, vean, la progesterona puede seguir otra vía. Y aquí vemos otra enzima que participa en la conversión de progesterona a 17-OH progesterona. ¿Okay? A partir de esta se convierte en un sustrato nuevamente para la 21-hidroxilasa, para la formación de oxicolesterol y como producto final va a ser el cortisol. Pero si no está funcionando nuevamente esta enzima, entonces tenemos que este producto pues no puede seguir esta vía, va a seguir alguna otra vía y entonces nos va a formar dihidrotestosterona. O sea, a lo que voy es que en estos padecimientos por deficiencia de la 21-hidroxilasa no va a haber producción de aldosterona, ni de corticoesterona, ni de cortisol, ¿ok? Solamente de la dihidrotestosterona. Y aquí vemos, y lo señalo en rojo, que este producto o este metabolito intermedio, que es el 17-OH progesterona, se va a acumular y se va a utilizar también para el diagnóstico de este padecimiento. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? ¿Ustedes qué se imaginan que pasa, o de lo que leyeron, qué pasa al no tener aldosterona, corticoesterona y cortisol? Y sí, o únicamente testosterona, dihidrotestosterona. Si quieres, mejor agarrar a alguien del público, hazlas dirigidas Sí, bueno, porque no nos va a dar tiempo, Janet. Sí, ya vamos tarde. Bueno, a ver, entonces, Chantel. Pues yo me imagino, por ejemplo, que va a afectar todas las funciones que tienen estas sustancias en el organismo. Por ejemplo, en el caso de la DTH, pues va a afectar la función de esta y va a ocasionar como un desequilibrio. Bueno, sí, la consecuencia al final pues va a ser el desequilibrio, ¿no? Si nos falta, como ya vimos, alguna enzima, a ver, Alison. Bueno, así como yo lo entendí, el cortisol no va a ser el feedback necesario que necesita para, pues sí, o sea, el feedback que tiene esa vía. Entonces como que se va a empezar a producir. Del hipotálamo, ¿no? Ajá, se va a producir más como colesterol, tratando de que haya más aldosterona, corticosterona y cortisol, pero solamente va a haber una acumulación de dihidrotestosterona. Exacto. Aquí, como su compañera bien lo menciona, al no existir el cortisol y no dar ese feedback negativo, entonces va a seguir esa estimulación, ¿no?
pidiendo que se produzca, pero en realidad al ver esa deficiencia de esta enzima no va a haber esa producción, ¿no? Y se van a incrementar la síntesis, pero únicamente de la dihidrotestosterona. Muy bien, entonces no sé si alguien más levantó la mano, pero muy bien, gracias, Alisa. Entonces, dentro de las, bueno, como ustedes pueden ver aquí en esta, hay múltiples enzimas, ¿no?, que pueden verse afectadas. En el caso de la enzima 21-hidroxilasa es la más común, representa del 90 al 95%. Como vimos, el sustrato, los sustratos pueden ser dos, progesterona y la 17-OH progesterona, ¿no? Estos son los productos y por lo tanto lo que vemos aquí es que las hormonas, tanto los mineralocorticoides como los glucocorticoides están disminuidos, ¿no? Pero aquí vemos con la A de andrógenos pues están incrementados. Ajá. Puede haber problemas en alguna de las otras enzimas, sí, son más raras, pero también se pueden presentar. Entonces, este padecimiento tiene una herencia autosómica recesiva, como ya lo vimos. El gen en este caso se llama CYP21A2 y la proteína para la que codifica es para la 21-hidroxilasa. Está presente en el cromosoma 6, en el brazo corto del cromosoma 6, y hay varios tipos de mutaciones que pueden causar la deficiencia de esta enzima. Pueden ser de lesiones, puede haber una recombinación con unas secuencias aledañas que se encuentran ahí, y aquí lo que vemos es pues los diferentes exones y los diferentes cambios. Lo que vemos aquí arriba, solo para recordarles la herencia autosómica recesiva, los padres serían normales, pero portadores. Portadores en el color rojo nos referimos a que llevan esa variante patogénica. Solo cuando se heredan esas variantes en su hijo se ve la afectación. Ajá. La incidencia, pues también es variable, se puede presentar de 1 a 10,000 a 20,000 en caucásicos, y en México sí está la referencia que encontré fue de 1 en cada 1,874 personas. Creo que es muy baja. Y quizá ahí tengo un error, lo voy a revisar. Bueno, la presentación clínica, dependiendo... Ajá. No te iba a decir que sí son enfermedades raras. Sí, creo que es ahí demasiado alta la incidencia. Perdón, seguramente se me fue un cero. En el caso de la presentación clínica, dependiendo de qué tan afectada está esta red metabólica, podemos clasificarla en hiperplasia suprarrenal congénita clásica y hiperplasia suprarrenal no clásica. En el caso de la clásica, a su vez, la vamos a subdividir en perdedora de sal y en virilizante simple. Dependiendo de esto, como les dije, aquí va a importar un poco si es un niño o una niña, cuál es la presentación clínica. En el caso de los niños, por ejemplo, la edad de diagnóstico se puede dar desde el nacimiento hasta los 6 meses. Para las niñas también, desde el nacimiento hasta el mes de vida. En el caso de los genitales externos, porque vamos a ver que es algo que se ve afectado, en los niños son normales, pero en las niñas puede existir ambigüedad. Puede existir virilización en ambos, y también vemos como la aldosterona, ya dijimos, y está disminuido, pero aquí puede haber un remanente, bueno, también el cortisol está disminuido y lo que está incrementado en realidad es la renina. En el caso de la virilizante simple, en el caso de los niños, no se detecta al nacimiento, ¿no? Porque pues sus genitales parecen normales, ¿no? En el caso de las niñas puede haber, sí, una detección entre el nacimiento y a los 2 años, genitales ambiguos, y va a haber, el problema es que hay una virilización de estas niñas ya de forma postnatal. La aldosterona, en el caso de la virilizante simple, en algunos casos, bueno, es normal. Lo que hace esa diferencia entre una perdedora de sal y una virilizante. Ahorita lo vamos a ver rápidamente. Bueno, entonces, aquí lo que podemos ver es la ambigüedad genital que se puede presentar en las mujeres. Hay una clasificación que se le conoce como estadios de Prader, y lo que vemos aquí es una recién nacida, ¿no?, que tiene una deficiencia en esta 21-hidroxilasa. Decimos que son ambiguos porque podríamos pensar que es un falo, ¿no?
Pero en esta clasificación podemos ver que lo que tenemos es una clitoromegalia, que es este alargamiento, este ensanchamiento del clítoris, ¿ok? Y puede ir desde no tener los labios fusionados a tener una parte de estos labios fusionados, completamente fusionados, o que y también un incremento en esta clitoromegalia, ¿ok? Entonces puede ser muy variable y por eso o de ahí la ambigüedad genital en el caso de las mujeres. Ahora aquí lo que vemos del lado derecho es una paciente con un aparentemente masculino, ¿no? Pero vean, si se le hace un análisis mucho más profundo, aquí podemos ver perfectamente la presencia de útero y demás estructuras reproductoras femeninas. Entonces, también en el caso de esta presentación clínica, decíamos que en los varones puede pasar desapercibido en el caso de la virilizante, pero lo único que podemos encontrar o ver es una hiperpigmentación, un pene de un mayor tamaño, y se va a presentar una pubertad precoz. En las mujeres también puede haber esa pubertad precoz, se puede presentar hirsutismo en diferentes niveles, como lo vemos en esta imagen. En uno sería que no se considera hirsutismo, sino sería como lo normal, o hasta 4 en donde ya hay crecimiento de vello. Y un crecimiento de vello relacionado o en donde lo presentarían en general los varones, ¿no? Por ejemplo, aquí lo vemos en el pecho, también en el abdomen. También estas mujeres pueden presentar amenorrea, ovario poliquístico y acné. En el caso de la perdedora de sal, digamos que esta es la más severa y puede llegar a ser mortal y se presenta pues en recién nacidos o desde el nacimiento. Aquí el problema es que, como vimos, no hay aldosterona, ¿no? Que es la responsable de dar ese balance hidroeléctrico en el cuerpo. Y por lo tanto, entonces, se puede presentar en estos pacientes hiperpotasemia, recuerden, bajo nivel de potasio, hiponatremia, acidosis metabólica, hipovolemia, fíjense, letargo, vómito, diarrea, y si no hay una intervención pues inmediata o pronta, puede llegar a ser mortal. ¿Okay? Entonces esa es la que tendría más problemas. Para el diagnóstico, bueno, hay que hacer un examen exhaustivo. También aquí importante un cariotipo para determinar el sexo genético, para determinar si es XX o XY, ¿no? Les decía que hay que medir los niveles de la 17 hidroxiprogesterona, que si se acuerdan es un metabólito intermediario en la producción de aldosterona y cortisol. De manera normal, su concentración debe ser menor a 20 nanogramos por mililitro. En la perdedora de sal, la concentración es alta, vean, más de 1000 nanogramos por mililitro, y en la virilizante, más de 100 nanogramos por mililitro. También se debe de pedir otros estudios adicionales de laboratorio, como la medición de electrolitos o la actividad de la renina plasmática, y el ultrasonido abdominopélvico, ¿no? Como para ver o buscar estructuras femeninas. Okay. Entonces, el tratamiento para estos pacientes, pues es dar corticosteroides, ¿no? Si se dan cuenta, aquí vemos para niños que están en crecimiento y en la parte de abajo para adultos, ¿no? En realidad, las dosis son muy similares y las concentraciones, bueno, son en rangos, ¿no? Que va desde aquí, para niños, desde 10 a 20 miligramos de hidrocortisona. También se les puede, dependiendo del reemplazo que se va a dar, prednisona o dexametasona, no sé, y aquí para ellos, para los adultos, también. Este tratamiento se debe mantener a lo largo de la vida. Y lo que muestro del lado derecho es una pequeña que se le dio el tratamiento, aquí lo vemos, una terapia ya con esteroides, y después me parece que son esta misma, de 6 meses, ven una mejoría en esta pequeña, ¿no? También puede haber que se sugiera la cirugía,
pero no sé, aquí me encontré con que hay un poco de debate, ¿no? Quizá esperar, quizá no esperar. O sea, que si se hace de forma temprana se pueden evitar consecuencias, sobre todo emocionales, pero no sé, esto no siempre se lleva a cabo. La fertilidad en hombres puede ser normal, pero también se puede ver afectada por la presencia de tumores, por el exceso de andrógenos. Estos tumores pueden obstaculizar los conductos seminales y entonces, como consecuencia, pues oligospermia. ¿Okay? En el caso de la fertilidad de mujeres, pues es reducida, aunque también hay reportes de mujeres que sí pueden y tienen o quedan embarazadas. Y otro punto a considerar es que la densidad ósea puede estar disminuida. Estos pacientes también tienen una pubertad adelantada, digamos, entonces pueden crecer rápido, pero no van a ser tan altos por esta pubertad precoz. Y bueno, siempre también va a haber nuevas terapias. Algunas de ellas están encaminadas, por ejemplo, aquí vemos nueva formulación de glicocorticoides para justamente mandar este mensaje negativo para que deje de estimularse la producción que se estimule la síntesis de estas hormonas, ¿no? Pero ya sabemos que al no estar el colesterol, pues no va a ocurrir esto. Entonces, esto se debe de adicionar, ¿no? Para que se lleve a cabo. Otra es terapias con enzimas que rompan estas hormonas que se están produciendo aquí, particularmente la dihidrotestosterona. También se sugiere, por ejemplo, vean aquí la terapia génica, que todavía no es una realidad, pero es una de las propuestas, ¿no? Entonces, así, poco a poco, van a ir cambiando las terapias y ya no solo va a ser suplementar con corticosteroides o mineralocorticosteroides. Ok. Ariana. Tengo una duda sobre el momento del diagnóstico. ¿Este es a partir del nacimiento o se puede realizar también intrauterino? De hecho, si ya, o sea, si tú sospechas que la mamá y el papá pueden ser portadores de algún problema o de mutación en estos genes, sí se puede hacer desde intrauterino, ¿no? Dar seguimiento y la madre tomar estas hormonas para evitar la virilización de las niñas, en el caso de las niñas, evitar la virilización. Y cuando nace, como mencioné, o sea, lo más peligroso es tener esta presentación depredadora de sal, porque puede ocasionar la muerte, pero pues, también decíamos que puede haber esta ambigüedad genital y entonces por eso al nacimiento es cuando tienen que hacer este diagnóstico exhaustivo para tratar de determinar si hay o no este padecimiento. Okay. Bueno, entonces, pues ya casi acaba la clase, pero me voy a robar 10 minutos nada más para ya terminar con este tema de recesivas, para que ya la siguiente clase, pues, avancemos, porque si no nos vamos a tardar demasiado. Entonces, el último ejemplo de enfermedad autosómica recesiva que vamos a ver es la galactosemia clásica. Entonces, bueno, recordemos que la galactosa la obtenemos por parte del alimento. Un alimento rico en galactosa es la lactosa, pero en la lactosa está como un dímero como un disacárido, entre la glucosa, y la galactosa. Cuando la ingerimos, se va a hidrolizar en el intestino y a partir de ahí, bueno, va a llegar la ruta, ahí se me fue la palabra. No es metabólica. Bueno, la ruta metabólica para que podamos obtener energía, ¿no? A partir de este monosacárido.
Se le considera, en el caso de la galactosemia clásica, es un error también innato del metabolismo, en este caso de carbohidratos, ¿no? La enzima que está deficiente es la galactosa 1 fosfato uridil transferasa o GALT. Se manifiesta desde etapa neonatal. También puede ser grave, también puede ser letal y también puede tener complicaciones a lo largo de la vida o crónicas. Entonces, aquí, en esta, la estrategia terapéutica es la restricción de galactosa en la dieta. Sin embargo, a veces resulta insuficiente para prevenir el déficit cognitivo y disfunción ovárica que se presenta en el caso de las mujeres. Bueno, ya dijimos que es que se obtiene desde la dieta. Y otra cosa importante es que esta galactosa va a formar parte o va a ser responsable también de modificaciones de las proteínas, ¿no? Porque muchas veces se les tiene que agregar carbohidratos a las proteínas o a los lípidos. Se encuentra de manera abundante en la lactosa y por lo tanto también, ¿qué quiere decir? En la leche materna. Aproximadamente tenemos que hay desde 57 a 70 gramos de lactosa por litro y en el caso del neonato representa el 90% del azúcar de la dieta en el recién nacido, que se obtiene, nuevamente lo menciono, por parte de la leche. Entonces, llega la lactosa, por ejemplo, se hidroliza, se separa en glucosa y lactosa, se absorbe en el enterocito y después tiene que llegar al hepatocito en donde tenemos la vía metabólica de la galactosa. O vía de Leloa, que es la que nos va a llevar para la generación finalmente de glucosa 1-fosfato y recuerden, la glucosa 1-fosfato ya va a entrar a la glucólisis. Aquí la galactosa, si tenemos deficiencia en esta enzima que dijimos que es la GALT, entonces va a haber un acúmulo en este producto, en la galactosa 1-fosfato. Pero también se van a activar vías secundarias o alternativas y se van a generar metabolitos secundarios como el galactitol y el galactonato. Estos particularmente son los que van a tener el efecto negativo sobre o la presentación clínica que ahorita vamos a ver rápidamente. Bueno, entonces el acúmulo de galactotiol es el que tiene el efecto tóxico y el que favorece la formación de cataratas que se pueden presentar desde la etapa neonatal. El galactonato se puede excretar en la orina y ya vimos que, como dije, se puede incrementar o acumular la galactosa 1-fosfato por deficiencia en GALT. Otra cosa es que todos aquellos, tanto carbohidratos como lípidos que van a llevar conjugados carbohidratos también se van a ver afectados. Es una enfermedad autosómica recesiva. Se han reportado aproximadamente 336 variantes. Está en el cromosoma 9 gen GALT, en el brazo corto del cromosoma 9. Y pues también vemos aquí que hay varias variantes, ¿no? La más importante o la que representa el 80% a nivel de proteína es el cambio de Q188R, ¿no? La galactosemia clásica es, como ya dijimos, la responsable o por la enzima afectada es por la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. La incidencia, al menos en México, aquí vemos que es de 1 en cada 1 en cada 59,000 niños nacidos vivos. Ok, como dijimos, se puede presentar desde una etapa neonatal. Los niños pueden tener, pueden no tener muchas ganas de comer, ¿no? Y lo que los lleva a una falla en el crecimiento, a presentar vómito, diarrea, letargia, hepatomegalia también. También puede haber acidosis tubular renal y las cataratas, que lo vemos aquí. Es una catarata que también se le conoce, es una catarata subnuclear, que también se le conoce como gota de aceite. En lo que vemos aquí, en este cuadro, son los diferentes hallazgos que se pueden encontrar. El daño hepatocelular, vean, está en el 89% de los neonatos afectados.
Y además también con ictericia o hepatomegalia. ¿Okay? Ascitis también. La intolerancia a la alimentación se presenta en el 76%, acompañado de vómito, diarrea. También vemos un retraso, una falla en el crecimiento en el 29%. Y otra cosa es que puede haber una sepsis. En el 10% se ha presentado y la bacteria más común implicada en esta sepsis es E. coli. En casos muy graves puede llevar o puede ocasionar la muerte. Entonces, como ya dijimos, en el caso de estos padecimientos puede haber una intervención inicial muy temprano si se presentan todas estas características, pero también puede haber y se tiene que disminuir la galactosa en el neonato o en el individuo. Sin embargo, también puede haber una evolución a largo plazo. O sea, a veces es insuficiente esa disminución y se pueden dar problemas a nivel cognitivo, y en el caso de las mujeres aquí la insuficiencia ovárica primaria se presenta en el 80% de ellas. ¿Okay? Puede haber desde un retraso en el desarrollo puberal hasta una menopausia prematura. O sea, es un amplio espectro de lo que puede ocasionar esta insuficiencia ovárica. También puede haber problemas óseos por la desmineralización en mujeres, y en hombres también, pero como consecuencia de la dieta, ¿no? Porque va a haber una restricción en la galactosa y que, como vimos, está presente en la leche. Las cataratas, lo vamos a ver que es la consecuencia es el incremento de galactotiol en el cristalino. También va a haber el daño hepático, el daño renal, que ya lo mencionamos. ¿Okay? Y entonces, para el diagnóstico, lo que necesitamos es primero ver las manifestaciones del paciente. Esta también se diagnostica en el tamiz neonatal, adicionado a un estudio de laboratorio, en donde se miden los niveles de galactosa monofosfato y también la actividad de GALT, ¿no? En las células sanguíneas, porque recordemos que esta es la enzima que está deficiente. Entonces, en el caso, podemos hacer el diagnóstico tomando las características clínicas y también algunas características bioquímicas, que estas serían pruebas de laboratorio. En el caso de lo clínico, ya vimos que es un síndrome tóxico, la presencia de cataratas, insuficiencia hepática y como ya también lo dijimos, puede haber una sepsis por E. coli. Y bueno, en el caso del tratamiento, pues es una dieta libre de lactosa. Ya existen fórmulas para los niños recién nacidos sin lactosa. Y recuerden entonces que aquí en este caso la leche materna está contraindicada, ¿no? Porque es rica en la lactosa especialmente. Y entonces la leche a base de soya en estos pacientes es lo que se pretende. Pero ya dijimos que es a lo largo de la vida. Esto se va a mantener, esta restricción dietética. Entonces va a haber alimentos que van a estar permitidos, como lo vemos aquí, las fórmulas a base de soya, y alimentos que están restringidos. Desafortunadamente para estos bebés, pues la leche humana, que es tan importante, o la leche materna, está restringido, ¿no? Y bueno, ya, sería todo, chicos. Entonces aquí nada más recuerden, la enzima que está afectada es GALT, ¿no? El metabolito secundario que se incrementa y que va a causar los efectos adversos es el galactotiol. Una de las características principales es la presencia de cataratas. Y la leche materna está contraindicada. Bueno, hay una lista de alimentos también de lo que pueden tomar y pueden no tomar. Entonces, además de la leche, hay cosas que son ricas en galactosa y que estas personas deben evitar. La principal complicación, la exposición prolongada al galactiol genera también discapacidad intelectual. Más o menos cerca del 50% de estos niños tienen problemas de discapacidad. Acuérdense, en el pasado se le llamaba retraso mental, ahorita ya no lo mencionamos así, ya se dice discapacidad intelectual. Se considera que retraso mental es un término derogativo, peyorativo, y no se debe de usar.
No sé si tengan algunas dudas de este tema o de estos temas o de los pasados. Doc, disculpe, a mí sí me podría repetir los metabolitos que producía los de la fenilalanina, fenilalanina. Sí. Los metabolitos secundarios pueden ser 3: el ácido fenilpirúvico, el ácido fenilacético y el ácido feniláctico. Que son los que tienen el efecto neurotóxico. Gracias, doctor. Okay. Bueno, pues, entonces hasta aquí terminaríamos con enfermedades con herencia autosómica recesiva y pues ya la siguiente clase serían enfermedades con herencia ligada a cromosomas sexuales, cromosoma X. ¿Sí? Doctora. Gracias, doctora. Ok, entonces, acuérdense, tienen su programa, lean ahí qué es lo que vamos a ver. Y la siguiente clase, yo creo que va a ser solo de ligadas a X, pero si nos da tiempo ya vamos a empezar herencia no clásica de una vez. Entonces vayan preparando también el tema. La verdad no creo que nos dé tiempo, pero si pasa algún milagro y sí, entonces empezamos ya el siguiente tema. Bueno, pues si no hay más preguntas, nos vemos el lunes. Gracias, hasta luego. Gracias, doctoras. Ay, hasta luego. Gracias, doctoras. Gracias. Bye. Gracias, doctora. Cuídense todos. Buena fin de semana.